En la ciudad de Tuluá, departamento del Valle del Cauca, en este momento siendo las 10:07 de la mañana, el suscrito juez segundo penal municipal con funciones de control de garantías con sede en esta localidad se constituye en audiencia preliminar de revocatoria de medida de aseguramiento dentro del radicado SPA número 76 834 6188 2016 00262, radicación interna del Centro de Servicios 2016-00592 por el delito de concusión. Antes de iniciar la presente diligencia, se verificará la comparecencia de los sujetos procesales. Por parte del señor fiscal. Su señoría, tenga usted muy buenos días, al igual que el señor apoderado de víctimas, señor defensor, demás asistentes a este acto público. Por la Fiscalía General de la Nación se presenta hoy Daniel Giraldo Rendón, fiscal 55 sesional perteneciente a la Unidad Especial de Delitos contra la Administración Pública del Valle del Cauca. Puede ser ubicado en la calle Sexta, número 1359, oficina 306 del edificio Saavedra de Guadalajara de Buga. Feliz día, muchas gracias. Por parte del señor representante de las víctimas. Buenos días, señor juez, para usted, para todos los presentes, con la bendición del señor. Le saluda William Peña Sabogal, cédula 94-389-029 Tuluá, tarjeta provisional 123532 del Consejo Superior de la Judicatura, en representación de las víctimas del legado nombrado por el ente acusador, señor juez. Por parte del señor defensor. Muy buenos días, su señoría, a usted y demás asistentes a este acto público virtual. Se presenta Daniel Giovanni Neira Ríos, cedulado con el número 1105-670-628, documento que fue expedido en el municipio del Espinal, Tolima, y soy el portador de la tarjeta profesional 256-969 del Honorable Consejo Superior de la Judicatura. Represento los intereses del señor. Una vez que se ha verificado la comparecencia de todos los sujetos procesales que le dan validez a este acto público, se le otorga el uso de la palabra al señor defensor a efectos de que sustente su solicitud de revocatoria de medida. Gracias. Voy a verificar los elementos materiales probatorios que se me corrieron traslado en 4 archivos que llegó desde el día de ayer al correo del juzgado, y en el día de hoy, antes de la audiencia, pues los estaba verificando, descargando. Son voluminosos, hay una carpeta que tiene, creo que es el contenido de la noticia criminal, 56 folios y otros elementos que son importantes para el señor defensor. Voy a revisarlos con más detenimiento, pues ya sé cuál es el meollo de la solicitud en este momento, y dentro de unos 10 minutos le ruego el favor pues que me esperen para poder dar la decisión. Entonces voy a revisar los elementos. Materiales que el señor defensor ha corrido de manera diligente al suscrito funcionario, tanto al correo del despacho como al correo personal, inclusive desde el día de ayer, y hoy pues ya al momento pertinente me tomé ya el trabajo de verificarlos, de leerlos, para establecer la veracidad de su argumentación y evidentemente tomar una decisión. El señor defensor, dentro de su disertación, y lógicamente aportando estos elementos, ha solicitado se revoque la medida de aseguramiento que en este momento es de detención preventiva en el lugar de residencia o de carácter domiciliaria del ciudadano, quien fuere lógicamente capturado, imputado y sometido a esta medida de aseguramiento por el delito de concusión. En este proceso, lógicamente, se han realizado diferentes actuaciones. Ello da cuenta a los elementos que también ha copiado la defensa, que es un acta de garantías del 10 de junio del 2019, donde se materializó pues la legalización de su captura, la imputación por el delito ya mencionado y la imposición de la medida. Y se radicó pues en su momento un escrito de acusación de manera muy célere, de acuerdo a la fecha, en ese mismo mes de junio del 2019, que dio lugar, pues lógicamente, al conocimiento al Juzgado Primero Penal del Circuito de esta localidad, donde ya pues todos los aquí presentes conocemos las vicisitudes procesales por una audiencia que tuvimos con anterioridad de libertad por vencimiento de términos. Ese proceso se encuentra pendiente para audiencia preparatoria.
Dentro de los elementos aportados por el señor defensor, encontramos una entrevista de una persona que dice ser pensionada ya de la Policía Nacional, Johnny Mauricio Salazar, una entrevista de Carlos Javier Méndez Dovia, unas copias del libro de población de la Policía Nacional con apertura del 1 de enero del 2016, unas anotaciones de ese libro de población, son importantes pues resaltar del día aparentemente de los hechos. De igual manera, una resolución de retiro de este ciudadano de la Policía Nacional y una noticia criminal de unos hechos del 2 de febrero del 2017 donde aparentemente sufrió un atentado criminal la señora Diana Milena Vivas Guzmán, quien aparentemente es la persona pues que denunció estos hechos de presunta corrupción que dieron origen pues a la noticia criminal que hoy nos convoca. ¿Cuáles fueron los argumentos pues del señor defensor? Que con estos elementos materiales probatorios se podría desvirtuar en primer momento la inferencia razonable, es decir, el dicho de aquella persona a la cual se le habrían hecho las exigencias dinerarias en procura de obtener pues un beneficio en esa investigación, archivarla entre comillas, para pues no continuar adelante con la misma y que no se tuviera pues repercusiones desde el punto de vista penal. Y que pues para ello se asociaron aparentemente el señor Jesús, la asesora externa de esa entidad de transportes o de esa empresa, para generar pues ese temor, esa zozobra a la investigada y efectivamente recaudar unos dineros de manera ilícita, aparentemente que se dieron en varios pagos de manera personal a la abogada externa de dicha empresa. Que esos son los hechos, digamos, que se denuncian de manera general de la víctima de estos hechos. Sin embargo, pues dice la defensa que con los elementos aportados podría determinarse que este ciudadano en ningún momento se reunió con la víctima, que de ello fue su compañero de patrulla en ese momento y que además pues tenía un grado superior, es decir, de alguna manera era como su jefe pues inmediato al momento de los patrullajes. De igual manera que eso se constata en los libros de población, que estas personas se encontraban en patrullajes en ese día de los hechos. Hay otra entrevista de otro de los investigadores que acudió, pero al momento de la inspección judicial, a la empresa de transportes, donde aparentemente se acopian unos elementos que son importantes para la investigación, que fueran sido recepcionados, lógicamente avalados por una orden de policía judicial para investigar una presunta conducta punible de falsedad en esos documentos, unos libros contables, en fin, una situación irregular que en su momento se avisoraba por la Fiscalía constituía una posible conducta punible y donde aparentemente podría tener algún tipo de vinculación la hoy denunciante y víctima por ser auxiliar contable de dicha empresa. Al parecer habría un manejo irregular sobre esos libros y eso generaba pues alguna conducta punible que se estaba investigando. Entonces, esa también es una segunda entrevista donde se refiere pues cuáles fueron los pormenores de esa inspección judicial y descarta pues un constreñimiento, una solicitud de dineros por parte de este ciudadano en contra de la presunta víctima. De igual manera pues se trata de confirmar lo dicho por el señor Johnny Mauricio Salazar con el libro de población, donde se acopia efectivamente una formación, unos patrullajes en unos barrios donde él menciona en su entrevista y se pretende pues de esa manera llevar a la confirmación de la teoría que apunta a que efectivamente la víctima no se reunió nunca con el patrullero y que aparentemente pues si algo pasó fue directamente con la otra ciudadana a quien se le entrega el dinero y que de igual manera pues genera eso otro tipo de conductas punibles, pero que no encierra la actividad de voluntad y conocimiento en la realización de los hechos por parte del patrullero. Y finalmente pues se aborda digamos, un ataque de alguna manera, si lo decimos de esa forma, en contra de los fines legales y constitucionales para la imposición de la medida de aseguramiento por una situación muy concreta. Se establece que no hay obstrucción a la justicia
porque en su momento se recopilaron los elementos materiales probatorios que llevaron a la captura o la imputación, finalmente imposición de medida en contra de este ciudadano por hechos anteriores del año 2016. Eso se perfeccionó en el año 2019 y considera la defensa, pues no se intervino, no se fraguó una situación para considerar que este ciudadano pues pudiera tener la entidad tal para obstruir la justicia. Además que en este momento acopia una resolución donde se establece que esta persona no está ya en servicio activo en la Policía Nacional. Y frente al peligro para la seguridad de la víctima, que fueron otras de las situaciones que abordara el juez de instancia en ese momento, juez de control de garantías homólogo de esta localidad, pues considerando que no hay un tipo de vinculación entre ese atentado criminal y la actuación que pudiera ejercer el señor Castillo en esta oportunidad. No hay ningún elemento que lo vincule con ese reato criminal. No se conoce si esa situación ha continuado en el tiempo. En fin, no hay una forma de vincular que esta persona recobre su libertad, que pueda continuar en riesgo la integridad de esa persona que denunció los hechos. Frente a esta solicitud, la Fiscalía se opone por dos circunstancias. Considera que la inferencia razonable de participación o autoría no se ha destruido, no se ha derruido, porque las circunstancias narradas por la víctima quedan incólumes y porque es una situación que escapa a la sana crítica, que escapa a las reglas de la experiencia, a la razonabilidad, pues que esta persona, como a pesar de que sea su jefe, compañero de patrulla, pues en todo momento podría estar en contacto con su compañero para dar fe que en ningún momento, que en ninguna parte de la mañana, pues podría reunirse con la víctima, dar los pormenores de la investigación y ser más convincente al momento de la exigencia de ese dinero, porque se trataba de un funcionario público que llevaba esa investigación y que habría acudido a la inspección judicial. Entonces considera que con ese solo relato del ex compañero y jefe de alguna manera de este ciudadano, pues no se logra desvirtuar el dicho de la víctima que se ha mantenido incólume en el sentido de hacer esos señalamientos en contra de estas dos personas. Y que de igual manera podría conservar esa situación de poder disuasorio y de obstruir a la justicia, porque se está materializando en este momento, cuando después de muchos años, pues se logra de manera casi que fotográfica recordar todos esos acontecimientos en una entrevista que se destaca pues una situación de solidaridad que podría determinar una falta de credibilidad en este momento en el elemento, o al menos pues que no tiene ese valor suasorio suficiente para descartar la versión de la víctima o destruirla o derruirla, que sería una situación pues que en este momento daría pie pues a la falta de inferencia razonable. Y frente al peligro para la seguridad de la víctima, pues indudablemente establece que esa situación sigue incólume, que la víctima pues no es una persona que vive su vida normal, que se encuentra oculta, que debe ser protegida. De igual manera lo menciona el señor el representante de víctimas, a efectos de que en su momento prudente pues comparezca a juicio, pero no es una persona que desenvuelva digamos, sus quehaceres cotidianos comunes y corrientes, sino que tiene pues todavía continúa con ese temor, y ya manifestada la Fiscalía pues que la única situación o problema que ella tiene que pudo originar un atentado de esta magnitud sicarial con unos muchachos que fueron posteriormente capturados, pues es estos hechos de denuncia que hizo por supuesta corrupción que se generó en este caso. Entonces, esos fueron los planteamientos pues a términos generales que comprendió la Judicatura para tomar en este momento la decisión. El artículo 318 del Código de Procedimiento Penal establece claramente que cualquiera de las partes podrá solicitar la revocatoria o la sustitución de la medida de aseguramiento, y así pues lo ha establecido el señor defensor, y ante el juez de control de garantías que corresponda, presentando los elementos materiales probatorios o la información legalmente obtenidos que permitan inferir razonablemente que han desaparecido los requisitos del artículo 308. Y lógicamente esta norma fue objeto de control de constitucionalidad
en la sentencia C-456 del 7 de junio del 2006, magistrado ponente Alfredo Tulio Beltrán Sierra, y él también destaca en partes de esa sentencia de constitucionalidad, efectivamente, lo que denominamos esa carga de la prueba, esa carga que tiene la persona peticionaria en determinar no solamente con una situación de elementos temporoespaciales diferentes, sino que tengan la suficiente contundencia para derruir, eliminar, no menguar, sino eliminar, destruir, que no subsista, digamos, en el mundo jurídico la posibilidad de los requisitos para la imposición de la medida de aseguramiento y que deba esta ser revocada. Al efecto, hay situaciones que debemos entonces considerar. Los hechos, digamos, se vierten en el escrito de acusación, que también amablemente la defensa pues corrió traslado al suscrito funcionario. Y en lo que corresponde al ciudadano, refiere puntualmente lo siguiente. Una vez conocida la investigación que se llevaba a cabo en contra de la señora Diana Milena Vivas Guzmán, el día 8 de enero del 2016, la doctora Claudia Lorena Moscoso le escribe al WhatsApp citándola para el día 9 de enero del 2016 con el fin de entrevistarse con el funcionario de la Policía Judicial que adelantó la inspección judicial al interior de la empresa de transporte Lidentrans LTDA. Es decir, el patrullero. Llegada la fecha de la cita, el policía le pone de presente a la señora Vivas Guzmán que él está interesado en archivarle el caso, ya que es una conducta punible muy grave y que puede ocasionarle una pena de prisión equivalente de 8 a 12 años de cárcel, pero que dicha ayuda estaba supeditada al pago de 25 millones de pesos, pues si no lo hacía con él y negociaba con la fiscalía, el valor se incrementaría de 40 a 50 millones de pesos. Eso es básicamente, digamos, el texto que de alguna forma incrimina o compromete la conducta de este ciudadano. Y miramos los elementos que establece la defensa como fundamentales para excluir, digamos, la presencia tal vez en ese momento o en ese día de este ciudadano Castillo con la señora Diana Milena Vivas, ese encuentro que se relata donde se hace la exigencia dineraria y que constituiría pues de alguna manera los hechos jurídicamente relevantes para la configuración del delito de concusión, ese constreñimiento que se hace en beneficio propio de un tercero a efectos de obtener una situación irregular, ilícita, lógicamente prevaleciendo su capacidad de empleado público, de funcionario público, que podía tener incidencia en tal situación. Y entonces, ¿qué referenciamos aquí? Todos los elementos, inclusive la entrevista que hace el señor Carlos Javier Méndez, establece que efectivamente es el señor quien acude en un primer momento, en el mes de diciembre del 2015, a las oficinas de esa empresa para realizar la inspección judicial. Y también refiere la víctima que en ese momento ya no fue objeto de ningún tipo de constreñimiento ni de solicitud. Y eso es lo que afirma el patrullero o la persona de la Policía Nacional que acompañó ese operativo, que efectivamente allí no se dieran esas exigencias. Es decir, efectivamente esa situación no es la que se indica en el escrito de acusación, ni por la víctima, ni se da a entender, digamos, en ninguna parte del proceso. La situación se hace, es el día 9 de enero del 2016. En ese día, pues el señor Carlos Javier Méndez, pues no menciona que haya estado en compañía de este ciudadano o que haya tenido de alguna manera contacto con la víctima o con el procesado, en fin, para descartar pues que se haya llevado a cabo esta solicitud. Lo demás, pues son unos juicios de valor que él hace, pues del conocimiento que tiene el señor Castillo Vargas, de su comportamiento como policial, pero indudablemente pues frente al señalamiento específico, pues no logra pues como llegar en ese momento a una situación concreta de establecer en definitiva si le costaba o no le costaba esas exigencias, sino por el contrario, confirma que esta persona estuvo en la inspección judicial, que era una de las investigadores del proceso,
y que efectivamente pues se hacía todo por órdenes de la fiscalía, pero no descarta pues que esta persona haya seguido adelantando labores investigativas o injerencia en el proceso, porque en definitiva era otro más de los investigadores del asunto. El quid del caso lo da tal vez el ciudadano Johnny Mauricio Salazar, quien es aparentemente un grado superior al ciudadano que hoy se encuentra involucrado. Se logra destacar en las minutas del libro de población que efectivamente tenían unas labores de patrullaje ese día, pero el señor fiscal también de manera muy concreta nos advierte hasta qué punto este ciudadano puede dar fe de cada uno de los movimientos que da su compañero de patrulla el día de los hechos, para establecer que en ningún momento pudo haberse reunido con esta ciudadana o en horas de la mañana a horas de verificar pues esta clase de solicitudes, es decir, para alcanzar a desvirtuar el dicho de la víctima. Mucho más si nosotros observamos el libro de población y en las anotaciones hay una formación a las 8 de la mañana, si ustedes lo observan en esas copias. Y ya la anotación de patrullajes en los barrios que ellos refieren, Papán y otros similares, tiene una hora de inicio a las 9:30. Es decir, no se destaca ahí tampoco una situación imposible pretender que en un libro de población pues se vayan a destacar cada una de las actuaciones de los uniformados. Se da unos plazos, se da en términos generales lo que se ha venido desarrollando y eso pues de ahí nomás en el libro de población pues nos deja un lapso entre las 8 de la mañana y las 9:30 de la mañana. No sabemos cuánto duró la formación, si duró la hora y media. En fin, tenemos ahí ya unos vacíos. El señor intendente o no sé, el grado de él es superior al patrullero en esa época, pues afirma que estuvo el turno completo desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la mañana del día siguiente con él, que no hubo ningún otro momento que él pudiera estar solo. Pero pues esa situación, digamos, no es razonable, digamos, de alguna manera, cuando yo tengo mis compañeros de oficina y uno a una, pues, seguir cada segundo, cada minuto los comportamientos que yo haga, si sea que estén en la misma oficina, en el mismo edificio, es una cuestión que no se compadece con la realidad. Y, pues, sumado a eso, ¿qué motivaciones tendría la víctima de involucrar precisamente a este investigador para destacar un acto de entrega de un dinero que ella también afirma no se hace nunca al señor, pero que se lo trae a colación? ¿Para qué? Para darle mayor credibilidad a efectos de que se podría de alguna manera tener alguna injerencia en el proceso que se le estaba adelantando y que efectivamente al parecer se llevaba esa investigación para determinar lógicamente con mayor credibilidad, con mayor peso, que esta abogada, en mancuerna con el investigador, podrían, con esas dádivas, pues evitar que esa actuación continúe por ser él directamente quien recoge o hace el trabajo de recolección de pruebas, y efectivamente fue esa la situación pues que se plasma en el escrito de acusación. Es decir, el señor Castillo aparentemente interviene en ese día, aparentemente en horas de la mañana, según los datos que trae las mismas entrevistas alrededor de las 9 de la mañana, donde efectivamente pues se reúne con la víctima, se le hace alusión al proceso. Es más, ya en algún momento se le habría hecho exhibición de algunas piezas procesales para que se tuviera pues mayor credibilidad y mayor poder suasorio para realizar posteriormente ese constreñimiento. Entonces, evidentemente, el relato del policial puede estar cargado de buena fe, no destacamos tampoco un sentimiento de soledad, lo cual tampoco es negativo. Yo tengo un compañero en problemas y yo puedo dar una versión de lo que a mí me consta, de lo que a mí me parezca, pues, y que sea algo verdadero, lo puedo vertir en una declaración y eso tampoco es una situación irregular. Pero ¿hasta qué punto puede tener el peso suasorio suficiente para desvirtuar el relato de los hechos de la víctima, que establece efectivamente pues esa clase de situaciones, y que tampoco
tiene un poder para destruir la investigación que está en su contra, porque son investigaciones que se hacen independientes. Podría aquí hallarse un responsable y la Fiscalía General de la Nación tendría que seguir adelante con las investigaciones que se llevaron a cabo en ese momento, en el año 2016, para determinar que hay una conducta punible por esta señora Diana Milena Vivas. Es decir, una situación pues no encierra, digamos, un compromiso con la investigación actual. Son situaciones independientes, pero que ella relata a efectos de determinar pues un acto de corrupción en esa investigación para que se determine de manera neutral, de manera, digamos, imparcial esa investigación por otras personas que pues no tengan ese poder de permearse ante la necesidad de exigir dádivas dentro de la investigación, porque podrían recopilarse elementos pues espurios, elementos, o podría ser una investigación sesgada. Entonces, evidentemente aquí nada se dispone en el sentido de que minuto a minuto podría ese policial haber estado en compañía del otro y desvirtuar el dicho de la víctima, de la cual pues no sea tampoco determinado porque ese ánimo o esa animalversión en contra específicamente de este patrullero y no de otro, que pudiera estar adelantando esa investigación, que pudo haber ido a la inspección judicial y también tener una referencia a la señora Diana Milena que puede estar interviniendo en la investigación. Entonces, ¿por qué se denotaría de manera temeraria esa denuncia solamente con el dicho del compañero de patrulla al informar que minuto a minuto estuvo con él en ese día, cuando inclusive en el libro de población se refleja un lapso entre las 8 de la mañana y las 9:30 de actividades que allí no se condensaron? Entonces, ¿hasta qué punto también se destaca que después de casi 4 años de sucedidos esos hechos, de manera tan puntual, de manera tan, digamos, de pronto es por su capacidad de investigador, como era agente de la Policía Nacional, tiene la posibilidad de esa retentiva, pero minuto a minuto y secuencia tras secuencia determina la situación, aunque evidentemente hay un lapso entre las 9 y 9:30 que de esa manera pues hasta qué punto se puede desvirtuar que esta persona no pudo tener un encuentro furtivo, rápido, pero que detonaría la exigencia que hace referencia la señora víctima de estos acontecimientos. Es decir, eso es algo que se debe ya ventilar en audiencia de juicio oral con la posibilidad de contradicción y confrontación de las partes, en interrogatorios que se hagan directamente con la supuesta víctima y con los presuntos testigos, y evidentemente eso en un papel de valoración únicamente por parte del suscrito funcionario, entendería yo que no es de la contundencia que se pretendería dar para destruir esa inferencia razonable de que los hechos sucedieron como lo establece la señora víctima. Hasta el momento, con esos elementos, las dos entrevistas, con el libro de población y las anotaciones que allí se dan, pues no logra determinar efectivamente que sería imposible que los hechos hubieran sucedido como lo indicara la señora víctima en estos acontecimientos. Ahora, frente a los fines constitucionales y legales, establece el artículo 308 cuáles son esas exigencias para que se perdure, 308 y 309, ya en particular el delito del fin de obstrucción a la justicia. Y establece que se entenderá que la imposición de la medida de aseguramiento es indispensable para evitar la obstrucción de la justicia cuando existan motivos graves y fundados que permitan inferir que el imputado podrá destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar elementos de prueba, o se considere que inducirá a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o cuando impida o dificulte la realización de las diligencias o la labor de los funcionarios y demás intervinientes de la actuación. Me imagino que a este último punto, y como así lo hizo denotar el señor fiscal, y que acompañó en esos argumentos el representante de víctimas, pues este ciudadano, habiendo una solidaridad de cuerpo, lo indicó la fiscalía, podría inducir a posibles testigos o terceros que puedan informar
de una manera, de alguna forma tergiversada o falsa o desleal o reticente o no colaborativa, a efectos, lógicamente, que se procure una situación independiente o una situación diferente a los intereses perseguidos por la Fiscalía. Y es por eso que dentro de una medida que es proporcional, que es adecuada, que es razonable según la Fiscalía, ha hecho caer en cuenta la Judicatura que este ciudadano, pues, por su papel en la Policía Nacional, porque todos los involucrados o posibles testigos de estos acontecimientos puedan ser o los más importantes o destacados tal vez, como lo muestra ya en este momento el señor defensor, podrían ser miembros de esa institución, pues de alguna manera podría influir, podría incidir, podría determinar un comportamiento que en su momento no podría corresponder a la realidad, podría ser desleal o reticente a efectos de obtener esos elementos de prueba en posteriores diligencias o a lo largo del proceso. Entonces, esa es una situación que tampoco no resulte descabellada, porque si una persona que ya está jubilada y se atreve a afirmar que minuto a minuto, que segundo a segundo, que todo el día, que casi más de 24 horas, porque desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la madrugada del día siguiente, pues estuvo paso a paso con este ciudadano, pues efectivamente hasta qué punto tiene un valor de credibilidad esa situación y no podría determinarse una relación pues de amistad, de afinidad, de compañerismo que podría influir y que esta persona tal vez sin estar privada de su libertad, así sea al interior de su domicilio, podría tener mayor capacidad de acción, de influencia hacia sus ex compañeros, que sería una situación determinante más adelante. Entonces es como para garantizar, digamos, ese debido proceso, esa imparcialidad, esa neutralidad en la obtención de esas pruebas al interior del juicio oral, para que lo que brilla aquí sea la justicia, sea la debida administración de justicia y no una situación de compañerismo, de amistad, de solidaridad, que podría influir al momento de dar esa clase de apreciaciones, de juicios de valor, de apreciaciones subjetivas frente a un compañero que se encuentra pues en un estado delicado, de un proceso judicial que se le adelanta y que efectivamente pues puede tener consecuencias negativas en algún caso si es vencido en juicio. Entonces, esa situación es la que destaca la Fiscalía y que lógicamente pues no es contradictoria la realidad y con elemento pues inclusive apropiado se establece claramente pues ese ánimo, esos juicios de valor que expresan ambos policiales en procura de un compañero que se encuentra en situación pues delicada y comprometida en este proceso. Y frente al peligro para la víctima, establece que se entenderá que la seguridad de la víctima se encuentra en peligro por la libertad del imputado cuando existan motivos fundados que permitan influir que podrá atentar contra ella, su familia o sus bienes. Entonces, frente a ello, ¿qué es lo que se ha destacado y se destaca pues el día de hoy también en correr el traslado? Pues que un atentado criminal lo solicita de manera muy comedida el señor representante de víctimas, esta persona debe ser protegida, no podemos determinar que por el paso simple del tiempo pues ya esta persona no pueda ser objeto nuevamente de un atentado, de una situación criminal, cuando se observa que es la testigo de cargo excepcional, con la cual, pues, o sin lugar a dudas, se requiere que esta persona pues esté disponible en juicio oral para que aclare, para que se ratifique, para que esclarezca estos acontecimientos que determinarán, sin lugar a duda, la responsabilidad o no de este funcionario, de este exfuncionario en la realización del delito. Entonces, evidentemente estas circunstancias, pues solamente por el paso del tiempo y porque en su momento, lógicamente, esta persona no estaba siendo procesada, porque la investigación es paulatina y no quiere decir que porque el procesamiento de este ciudadano se dio en unas fechas posteriores, no hay una inferencia racional que exigen estas audiencias preliminares en que si esta persona no tenía otro tipo de inconvenientes, deja sentada esa situación, se constata que hay un atentado criminal sicarial con unos menores de edad que atentaron en contra de su humanidad, pues efectivamente podría inferirse que
este ciudadano u otros que pudieran estar involucrados en estas actuaciones de corrupción que podrían salir a la luz si la Fiscalía pues pudiera seguir andando y si hay otras personas involucradas en esa unidad, en ese caso. En fin, entonces todo esto hace que evidentemente la integridad de esta persona pues se vea gravemente afectada y esa situación solamente por el paso del tiempo, porque no se haya tenido unas nuevas noticias, no quiere decir que no esté latente, digamos, en el tiempo, que esta persona cuando ya sea convocada a declarar un juicio oral, que es totalmente indispensable para que se pueda vertir sus dichos al interior de un juicio, pues no pueda ser objeto nuevamente de una retaliación como la que ya se presentó. Entonces, para garantizar en lo posible esos fines constitucionales, como se ha advertido por la Fiscalía, evidentemente esa situación tampoco aquí se ha comprometido, esos fines no se han derruido, más allá de establecer por la defensa que esta persona ya no es vinculada a la Policía Nacional. Pero esa sola situación, pues no es óbice para que más adelante esta ciudadana, que además en este momento pues es dificultoso ese contacto con él porque tiene miedo, tiene temor, desconfía lógicamente hasta de los organismos del mismo Estado, porque pues si se vio incurso en buena fe, como ella lo dice, en esta clase de situaciones, de pedimentos, ¿qué podría ella esperar que en este momento la proteja el Estado a través de sus diferentes organismos de seguridad cuando ya ha visto que la repercusión frente al señalamiento de estos actos de corrupción son bastante, digamos, contundentes en contra de su humanidad? Entonces, bajo estos argumentos, el suscrito funcionario considera que si bien el trabajo de la defensa pues es técnico, es acertado en cuanto a las exigencias normativas para que se pueda resolver de fondo su solicitud, considera que con los argumentos presentados por los demás sujetos procesales y el análisis de los dichos de estos ciudadanos y el contenido de los demás elementos, considera que no tienen la suficiente contundencia para determinar que se han destruido esos requisitos de inferencia razonable o esos requisitos legales y constitucionales que en su momento se tuvieron en cuenta para la imposición de la medida de aseguramiento, lo cual es una exigencia. Bien lo decía la Fiscalía, no es solamente que se mengüe esa situación de fines constitucionales, sino que se destruyan, que desaparezcan, que sea totalmente contundente, que se establezca de manera efectiva que ya no subsiste esa inferencia razonable o que no subsisten esos fines que se tuvieron en cuenta en su momento. Entonces, por estos argumentos humildes, lógicamente, se establece por parte del suscrito funcionario que no es procedente la revocatoria de la medida de aseguramiento y en su lugar se mantendrá la medida de aseguramiento que tiene el ciudadano pesa sobre él. Se notifica la presente decisión en estrados a los sujetos procesales. ¿Por parte de la Fiscalía tiene algún recurso? Señor fiscal. Su señoría, conforme con la decisión. Señor representante de las víctimas. Señor juez, conforme con su decisión. Por parte del defensor. Su señoría, interpongo el recurso de apelación que sustentaré una vez así me lo permita. Sí, señor, está en todo su derecho y lo escucho para que sustente el recurso. Muchas gracias, su señoría. Como es costumbre y es además mi obligación, debo de expresar de manera inicial que respeto plenamente la decisión adoptada por el despacho, pero que, sin embargo, pues no la comparto en lo más mínimo, en tanto que la decisión aquí adoptada se torna injusta y contraria a las garantías constitucionales que precisamente el despacho estaba llamado a proteger. Recordemos en primera medida que el artículo primero de ambas codificaciones penales, esto desde la ley 599 como Código Penal y de la 906 como Código Procesal Penal, establecen que los intervinientes en el proceso penal serán tratados con respeto debido a la dignidad humana y jamás me había sentido bandido como me he sentido hoy. Y en esta audiencia, precisamente, pongo de presente que ese respeto por la dignidad humana ha brillado por su ausencia en las diferentes intervenciones que han realizado
los sujetos procesales e incluso en la decisión que ha tomado la Judicatura, lo que me lleva a pedir que esta decisión sea revisada por parte de la segunda instancia por vía de alzada. Nótese cómo la Judicatura hizo eco de una postura de la Fiscalía que manifiesta que la víctima acreditó que el atentado que sufrió es procedente del patrullero y de la doctora Moscoso, pero esa acreditación se queda en el plano de la especulación. Bastó que la señora lo dijera para que automáticamente se diera por cierta esa situación sin la más mínima carga probatoria que pudiera llegar a pensar que realmente el patrullero, ya hoy ex patrullero, y la doctora Moscoso tuvieran algún grado de participación cuando, si fuera mínimo, respecto a ese tipo de atentado. Pero, ¿cómo es que desde el 2 de febrero del 2017 a la fecha no se ha vinculado a ningún proceso penal ni a mi representado ni a la coacusada por ese atentado, a pesar de que es el ente acusador y no la víctima quien podría determinar la presunta responsabilidad en aquel acto, no siendo excusa válida que se pertenezca a una X o Y especialidad al interior de la Fiscalía, en tanto que la Fiscalía es un solo cuerpo? Y recordemos que el Código Penal permite imputar conductas por vía de concursos heterogéneos. Es decir, que si el delito principal resultaría siendo una tentativa de homicidio, pues a ese se anexaría la concusión y ya eso lo adelantaría a una Fiscalía de Delitos contra la Vida e Integridad y no una Fiscalía contra el Patrimonio Económico o contra la Administración Pública, pero es un manejo administrativo que les corresponde a la Fiscalía. Por tanto, pertenecer a X o a Y especialidad no hace que la Fiscalía pierda sus competencias ni sus atribuciones a la hora de investigar qué fue lo que pasó realmente con ese atentado. Y tengas en cuenta que si ese atentado, aunque no tenga nada que ver con el tema de los delitos de administración pública que investiga la Fiscalía 55, pues si se va a traer como argumento para imponer una medida de aseguramiento o para impedir que la misma sea revocada, sí es obligación del señor fiscal hacer las pesquisas pertinentes. Sobre todo porque está poniendo en tela de juicio el buen nombre de la persona que está siendo sometida al proceso penal, al hacerla ver como una persona que atentó contra la vida de otras sin el más mínimo soporte probatorio. A la hora de tomar decisiones judiciales, debe tenerse en cuenta que el titular de la acción penal no es la víctima, sino la Fiscalía, o al menos eso dice el artículo 250 constitucional. Al tiempo que no podemos olvidar, como aquí ocurre en esta decisión, que el artículo 7º de la Ley 906 señala textualmente que, abro comillas, toda persona se presume inocente y deberá ser tratada como tal, cierro comillas. Y por lo tanto, entonces, no puede pisotearse esa presunción de inocencia, manteniéndose una medida de aseguramiento que básicamente da a entender que el atentado contra la señora Diana Vivas tiene relación, un nexo causal con mi cliente sin que exista ningún soporte probatorio. Porque lo que se está haciendo allí no es presumiendo una inocencia, sino presumiendo una responsabilidad con tal de mantener a una persona privada de la libertad. Destáquese además, señor juez, que el representante legal de la víctima dijo textualmente, abro comillas, ella está protegida, está en un lugar especial donde ella se siente segura y está atenta y disponible a los llamados del ente acusador, cierro comillas, lo copié de manera textual. Es decir, que si el apoderado de la víctima, que es quien precisamente la representa en esta actuación, es la que nos dice que ella está protegida y que está en un lugar especial, términos que utilizó el abogado de víctimas, no son míos, eso pues lo que hace es corroborar que el fin constitucional ha desaparecido, porque el representante de víctimas nos está diciendo que ella está precisamente cubierta por una protección en un lugar especial. Es decir, que aunque no era el objetivo del representante de víctimas, en últimas lo que hizo este sujeto procesal fue indirectamente respaldando mi petición, brindando información adicional a la que aportó el defensor, que demuestra que la víctima pues ya no sería necesario mantener al procesado con una medida de aseguramiento con ese fin de proteger a la víctima cuando la víctima ya está protegida. Y no podemos olvidar que nosotros como penalistas tenemos claro que la Fiscalía tiene un programa de protección a víctimas y testigos. Y entonces, si lo que desea es proteger a la víctima, pues bien puede hacer uso de esa serie de facultades que están debidamente decretadas al interior de los procesos penales, que el representante de víctimas así lo está haciendo él. Nótese, señor juez de segunda instancia, cuando revise esta apelación,
que precisamente la Fiscalía es la que ha hecho, la que ha expresado que cualquier contacto se debe hacer por conducto de la Fiscalía. Asimismo, en el escrito de acusación, como información legalmente obtenida, se expresa que en los datos de la víctima, toda comunicación con la víctima se debe hacer por conducto de la Fiscalía, es decir, que realmente la Fiscalía le ha venido brindando una protección especial a la víctima y por tanto, si ya tiene esa protección, pues no podría decirse que hay que encerrar al procesado de quien se presume la inocencia para garantizar una seguridad que la propia Fiscalía ya está garantizando. Ahora bien, mientras en forma, debo decirlo, irrespetuosa, la Fiscalía y la representación de víctimas ponen en tela de juicio la honorabilidad no solo del suscrito defensor a la hora de realizar la tarea de recolección probatoria, cuando eso es un derecho que tengo como sujeto procesal, pues adicionalmente se pone en tela de juicio de manera irresponsable la honorabilidad de los servidores públicos que decidieron rendir las entrevistas, porque básicamente para la Fiscalía y el representante de víctimas, y logró hacer eco en la judicatura, los policías son unos mentirosos que viven incurriendo en falso testimonio por solidaridad, entre comillas, para ayudarle a su pobre compañero sometido a un proceso penal. ¿Y cuál es el soporte para el grado de afirmación irrespetuosa y de descalificación de alguien que simplemente atiende a un investigador de la defensa? No existe en esta audiencia. No se expuso ningún tipo de elemento material probatorio que haga pensar que los testigos, cuando son de la defensa, son falsos, son policías bandidos que faltan a la verdad, pero cuando son testigos que presenta la Fiscalía, entonces todos son honorables y todos dicen la verdad. No encuentro el motivo por el cual no se mide con el mismo rasero a las partes enfrentadas dentro de un proceso y todos los testigos entonces míos resultan siendo los falsos. Ahora bien, nótese que lo resaltó el señor juez, la persona, uno de los testigos ya se encuentra en calidad de pensionado, pues no, obviamente no se aportaron allí los soportes del carnet, la resolución de CASUR, la hoja de tiempo de servicio, porque todos aquellos elementos pues tienen una carga que corresponde al juicio oral y no a una audiencia de control de garantías, en donde la carga o el nivel de exigencia probatorio es bastante diferente. Entonces, si ya esa persona de todas maneras está afirmando que se encuentra en una calidad de pensionado, es decir, que no tendría ninguna obligación ni de proteger la imagen institucional porque ya no trabaja tampoco para la policía, ni mucho menos se encuentra viviendo en el departamento, porque uno de los testigos vemos que está residiendo en la ciudad de Montería, es decir, que no tendría ninguna injerencia, ni estaría ni siendo amenazado, ni existiría alguna posibilidad de manipulación, no tiene realmente. Podría fácilmente desligarse de cualquier tema policial, pero sin embargo decide colaborar con la Administración de Justicia y resulta siendo descalificado con la decisión de hoy. Debe tenerse en cuenta que, claro, son 4 años en los que rinde después de la entrevista conforme los hechos, ¿no? Pero esos 4 años no son culpa del defensor ni del procesado. Como lo demuestra el radicado del proceso de investigaciones del año 2016, repito, 2016. Pero se mantuvo oculta esa investigación al procesado hasta el año 2019. Es decir, que nadie está obligado a lo imposible, un principio del derecho. Y no podrían entonces los policías que fueron entrevistados, estén pensionados o trasladados, dar entrevistas en el mismo año 2016, ni me las podían dar en el 2017, ni mucho menos en el 2018, ni tampoco en el primer semestre del año 2019, por una razón lógica, de puro sentido común. Y es que, sencillamente, si no se sabía por parte de Castillo Vargas que tenía un proceso en su contra, cómo ponerse a recolectar entrevistas si durante todos esos años no conocía, no tenía ni siquiera pensado que pueda ser vinculado al proceso. Entonces, 2016, 2017, 2018, 2019, de esos 4 años que hace ver la Fiscalía como un tiempo monumental, pues son culpas de la Fiscalía que vinculó después de 3 años largos al proceso a mi cliente, y eso hace que pues durante el tiempo siguiente es que se puedan tomar ese tipo de entrevistas. Antes no, porque no se sabía. Ahora bien, no es que mis testigos sean falsos como aquí se ha querido hacer ver, o tengan una extraña memoria fotográfica, como lo dijo la judicatura, para recordar qué hicieron ese día 9 de enero del 2016, minuto a minuto, segundo a segundo. No, ellos en la entrevista no se refieren a minuto ni a segundo, sino que lo que se presentó son unos documentos públicos que confirman a qué se dedicaron los policías ese día. Y es ahí donde adquiere relevancia extrema el traslado de los elementos.
Es decir, que el traslado de los elementos materiales probatorios no se hace por protocolo a la fiscalía ni al representante de víctimas, sino que tenían la misión de ser leídos, pero adicionalmente de ser leídos, de ser interpretados. Y si se realiza esa actividad de lectura como debe hacerse, pues se podrá ver que no hay ese vacío que realmente señala el señor juez entre las 8:03 y las 9:30 horas. Es decir, que no es que una persona 4 años después recuerde que hizo un día particular, sino que es que el propio libro se lo dice. Ahí está, desde las 8 de la mañana, quién entregó, quién recibió, a qué horas hizo una revista, a qué horas hizo la siguiente revista. Y nótese que entre revista y revista hay aproximadamente 1 o 2 horas. ¿Por qué? Porque eso es lo que se demora en hacerse la revista. Es decir, que no hay nunca un vacío, porque no podemos hacer una anotación minutos 0900. Hago revista, minuto 0901, acabo de salir del comando, minuto 0902, voy a mitad de cuadra, minuto 0903, ya llegué a la esquina. Ese tipo de exigencias de tarifa legal son absurdas frente al tema de las anotaciones. Y eso es lo que me lleva a apelar la decisión. Es decir, que mientras el señor juez pues le da credibilidad total a la señora que dice que estaba en una reunión ese 9 de enero a las 9 de la mañana, las anotaciones del libro policial, que son documentos públicos, señalan que mi cliente estaba recorriendo sectores complicados de Tuluá con otros policías. Y allí se mencionan alrededor de 4 o 5 barrios. La letra pues no es muy legible para mí, pero alcanzo a ver que se nombran por allá un barrio San Francisco, un barrio El Bosque, es decir, que no era una revista alrededor del comando de la policía, sino que es revista que obliga a hacer un traslado a la ciudad de Tuluá, a otros sectores de la ciudad de Tuluá neurálgicos. Y ese tipo de traslados pues no son traslados de corro, de una maratón en la moto, de piques ilegales, sino que pues si se está eso en un recorrido, mirando qué persona está en actitud sospechosa para poderle pedir a la policía de vigilancia que le llegue a esa patrulla, a requisar. Recordemos que la SIGIN no requisa a nadie en los barrios, sino que si observa a alguien sospechoso debe pedirle el favor a la policía de vigilancia, en tanto que nadie le va a entregar el documento de identidad a una persona que vaya en moto en civil, sino que para eso está la vigilancia. Entonces son esos recolectores de información, y la recolección de información no se hace a 60 o 100 kilómetros por hora. Requiere de una demora que está alrededor de 1 o 2 horas, y eso es precisamente lo que demuestra que en las anotaciones cada revista está con ese intervalo de tiempo. No es un vacío, es el tiempo que se gasta en la revista. Es más, el paso de los años, que es lo que genera la preocupación de esa memoria fotográfica, influye a favor de mi cliente y no en su contra. Pues si los hechos fueran de ayer y la captura se da en horas de la noche, como un tema hipotético, fácilmente uno podría pensar que por solidaridad corrieron a hacer anotaciones como consecuencia de esa captura, aprovechando algún espacio o alguna omisión de los policías que no llevan el libro actualizado, y entonces corrieron a completar. Pero resulta que estamos presentando unas anotaciones recolectadas en el 2020 de un libro del año 2016, lo que hace imposible que con todas las anotaciones que se van acumulando pueda llegarse a pensar que se alteró de alguna manera ese documento público, porque eso rayaría con lo absurdo y demuestra que estamos frente a un apasionamiento desbordado con este caso, al punto que ahora resulta que los testigos de la defensa mienten por solidaridad, que las anotaciones entonces resultan siendo falsas, que dejan vacíos, que deben ser minuto a minuto, pues no alcanzarían los libros, las minutas, si toca anotar cada minuto lo que se va haciendo. Mejor dicho, aquí en esta decisión quedó concluido que la dueña absoluta de la verdad es la señora Diana Vivas, y que ello no puede hacer carrera en la Administración de Justicia, menos en sede de control de garantías. Tampoco se comparte la postura de la Judicatura, que señala ese vacío de las 8 a las 9:30, y que entonces eso hace que sí haya podido tener posibilidad la reunión, porque resulta que se estaría desconociendo el artículo 4. Esto es para respaldar mi apelación en tema normativo. El artículo 4 de la ley 906, que es lo que conocemos como la famosa igualdad de armas, dice que es obligación de los servidores públicos, de los servidores judiciales, hacer efectiva la igualdad de los intervinientes en desarrollo de la actuación procesal. Y pues proteger especialmente a quienes están en circunstancias de debilidad manifiesta. Debilidad como la que es tener que defenderse detrás de una puerta encerrada. Porque aunque la jaula sea de oro, sigue siendo un lugar de privación de libertad. Y entonces aquí lo que observamos, y que podrá corroborar el señor juez del circuito, es que hay imposición de cargas y tarifas probatorias diferentes. Si la señora Diana Vivas, o sea, la investigada por hechos de corrupción en otro proceso, que fue el que de coletazo, de manera indirecta generó dice, el policía estaba conmigo en la reunión, pruebas, no tengo, pero él estaba conmigo, entonces hay que creerle.
porque lo dice ella, sencillamente así fue. Pero curiosamente, cuando en sede de garantías, el otro extremo procesal, con entrevistas serias, con soportes de documentos públicos, demuestra que la persona estaba trabajando y dice, yo no podía estar en ese lugar porque estaba ocupado, había podido, por ejemplo, ir en franquicia, pues, que iba a ir de trabajo con un compañero que me puede, entre comillas, término muy popular, sapear, pues ¿por qué voy a ir con él si patrullas son dos? Pues resulta que a ese procesado sí se le exige que tenga un registro minuto a minuto, mejor dicho, básicamente tocaría poder pedir una revocatoria de medida de aseguramiento solo si se cuenta con reporte de GPS o con una cámara de seguridad para que la persona le crea. De resto no serviría porque las cargas o las tarifas impuestas resultan siendo abismales en temas de exigencia. La única versión creíble resulta siendo la de la víctima y ello sin duda alguna entonces genera un desacuerdo, en especial porque en sede de garantías no puedo traer a mis testigos a que rindan declaraciones a viva voz y con prueba de polígrafo incluida o algo similar. Además porque el análisis que hace la judicatura va en contra de las reglas de la sana crítica. Conocemos todos los aquí presentes, a excepción del procesado que no es profesional del derecho, que la sana crítica está compuesta por principios de la lógica, reglas de la experiencia, leyes de la ciencia del saber y sentido común. Si se aplican esos componentes, se podría llegar a la conclusión que ese lapso de tiempo no es un vacío. El libro policial permanece en las instalaciones policiales. Eso lo genera las reglas de la experiencia. Tal vez si alguien prestó servicio militar, así lo podrá corroborar. No es un diario colegial que el uniformado lleva consigo en un morral, sino que cuando se hace la revista, se termina la revista y se va a la instalación policial a hacer la anotación. Porque sencillamente si en la revista ocurre algo, pues hay que correr a hacer ese registro. Eso significa que no puedo hacer una anotación anticipada en tanto que no sé con qué me voy a encontrar en el camino. Es decir, que hay que ir al terreno para luego de que termine todo ese recorrido que entendería según las anotaciones, inició sobre las 8:03 de la mañana, 8:05, demoró alrededor de hora y media porque son varios barrios y cuando termina esa revista se plasma en el respectivo libro. Por eso es el supuesto vacío que está, que en realidad no es un vacío. Distinto es cuando se reportan esas revistas a través del centro automático de despacho, como lo hacen las patrullas del cuadrante, que todos conocemos del verde oliva vestido, que sí se hace por el radio de comunicaciones, pero en el caso de SIGIN no se puede hacer de esa manera, en tanto que si se hace de esa manera, todos los que tengan radio de comunicaciones y pasen al canal de la SIGIN, pues van a escuchar por dónde están los investigadores de la policía en Tuluá, lo que alertaría a policías y a cualquiera que pueda llegar a interferir en esa frecuencia. Por eso las revistas de ellos se hacen es a través directamente con el registro por escrito. Aquí entonces lo importante es, podrá haber el juez de segunda instancia, que la medida de aseguramiento se impuso bajo la inferencia de una reunión de corrupción el 9 de enero de 2016. Y la defensa trajo a esta audiencia unas entrevistas de un testigo presencial en especial que dice que mi cliente no está en el lugar de los hechos y que estaba haciendo otro tipo de actividades. Y eso en sí solo ya es suficiente para que la medida de aseguramiento pierda los cimientos, no pudiendo confundirse esa exigencia o tarifa legal de audiencia de garantías con el juicio oral. En juicio oral pues tendrán que hacerse otros debates, un contrainterrogatorio por parte de la Fiscalía, otros aspectos que no son del resorte de garantías. Aquí se atacó lo que tocaba atacar y era demostrar que mi cliente al no poder estar en dos lugares al mismo tiempo y haber alguien que dice estaba conmigo, pues así mismo tendrá que creérsele al procesado y a su testigo como se le crea a la víctima. Ya el tema de descalificar al testigo es una actividad que no se hace en sede de garantías, se hace en sede de juicio con pruebas de refutación, pero pues este no era el escenario. Y por lo tanto, con lo que se presentó, debía tomarse una decisión que no puede hacer otra que decretar la libertad por la revocatoria de la medida. Ahora bien, esa teoría que también hizo eco de que es que el atentado contra la señora, pues lo hizo fue mi cliente y la doctora Moscoso porque la señora afirma no tiene más enemigos, también es algo absurdo, algo que no se lo puede creer nadie, en tanto que nótese que si ya las personas que cometieron el atentado están plenamente identificadas, individualizadas y judicializadas, pues eso hace que ya encontraron a quienes fueron los autores de ese crimen. Distinto fuera si no se hubiera logrado la captura, si la señora simplemente quedaría, ¿quién fue? No tengo ni idea, ahí sí ya la cosa cambiaría. Pero cuando ya se judicializó y se tiene claro quiénes fueron los autores de ese caso, pues no puede eso generar niveles de riesgo para terceros que no tienen ningún nexo causal con esa situación.
Además que tengamos en cuenta que dentro de esa aplicación de los criterios de la sana crítica, la señora no puede decir que no tiene enemigos cuando está siendo investigada por un caso de corrupción, y es allí donde nació la importancia de la entrevista que corrí traslado en esta diligencia. Es decir, que yo tengo supremamente claro que el testigo llamado Carlos, me escapó por aquí la entrevista, que fue el policía básicamente que acompañó la diligencia de inspección judicial, pues él no sabe qué hizo el policía el 9 de enero, claro, eso es obvio, pero resulta que se trajo a colación es para que de esa manera quede claro de que la señora Diana sí está involucrada en un caso de corrupción y que ese caso de corrupción fue objeto ya de accionar de la Fiscalía y por tal motivo, pues sí existirían personas que podrían tener enemistad con la ciudadana, porque lo que se comprometió en ese caso de ella son manejo indebido de recursos públicos de una empresa de transporte en la que ella estaría generando un detrimento del patrimonio de los conductores de esa empresa y que no estarán muy contentos de ver que sus finanzas están viendo afectadas porque alguien que manejaba la contabilidad estaba haciéndolo de manera irregular. Por lo tanto, no puede pensarse que si se trata del patrullero Castillo y de la doctora Moscoso, entonces son ellos. Y entonces, frente a los conductores que fueron afectados directamente por la conducta delictiva de ella, sobre ellos no recae ningún tipo de sospecha. Tengamos en cuenta hasta las fechas del atentado, que fue en el 2017, es decir, cuando ni siquiera se sabía que existía un proceso contra mi cliente. Pero en ese 2017 sí todos los conductores de la empresa se enteraron que la señora Diana estaba inmersa en una situación de corrupción de mal manejo de recursos. Además que debe tener en cuenta el señor juez de segunda instancia que desde febrero del 2017 no hay ninguna novedad en contra de la señora Vivas durante el 2017. No se ha denunciado ningún hecho de otro atentado, un seguimiento, una intimidación durante el 2018. No le ha pasado absolutamente nada en el 2019 y ni siquiera en lo corrido del 2020, cuando ya está mi cliente formalmente vinculado al proceso. Que ha dicho la judicatura, es que como pasa más de un año y no le ha pasado nada, entonces eso no sirve para descartar que ella esté en riesgo. No, qué pena, pero incluso la Unidad Nacional de Protección, que es el organismo nacional más reconocido por estar evaluando el riesgo de las personas, pues hace evaluación cada año. ¿Y por qué cada año? Pues porque durante ese año pueden variar las circunstancias. Y si no hay amenazas nuevas, pues sencillamente el riesgo se minimiza. Y en este caso, del 2017 al 2020, la señora no ha alertado la existencia de ninguna amenaza. Y ese trabajo de preguntarle a la señora si tiene amenazas o no, no me corresponde a mí, como lo pretendió hacer ver en esta audiencia el representante de víctimas, que dice que espera que yo coordine con él a ir a visitar a la señora. No, no, no. Lo primero es que ningún sujeto procesal me puede venir aquí a imponerme a mí cuál es mi trabajo. Y lo segundo es que la Fiscalía, cuando se convoca a estas audiencias, no es solo para que escuche el argumento del defensor, sino para que controvierta esa argumentación. Y en esa controversia es donde podría la Fiscalía plantear, como representante del Fiscal General de la Nación, que es lo que hace el delegado fiscal 55, él representa al Fiscal General de la Nación, pues podría decir, qué pena, yo me opongo porque mire, aquí tengo también mis elementos materiales probatorios con los que demuestro que la señora me reportó una amenaza, me reportó la llegada de un mensaje, me reportó un seguimiento o alguna otra situación similar. No solo discurso, el riesgo subsiste y el soporte no, está en el mundo de la imaginación. No, la Fiscalía tenía que cumplir también con una carga a la hora de oponerse y esa carga brilla por su ausencia y brilla por su ausencia porque no existe esa permanencia de situación de riesgo. Máxime cuando, repito, fue el próximo representante de víctimas quien dice que la señora está, abro comillas, protegida. Al punto que hasta él briega para entrevistarse con ella. Y si briega él para entrevistarse con ella, pues ¿qué más se puede hacer frente al defensor o al procesado que mucho menos podrá saber dónde se encuentra? Tal es así que el señor juez jamás se le ha pedido a la Fiscalía ni siquiera datos de investigación, ha hecho entrevistarme con ella, pero para evitar cualquier tipo de contacto se ha hecho investigativa que debo tener yo frente a poder conocer la versión de ella, precisamente para evitar que la señora diga que la estamos buscando y que eso genera riesgo. Nótese también, señor juez de segunda instancia, al resolver este recurso, que pues no hay ninguna actuación irregular por parte de los policías. Ha dicho la judicatura, que brindaron la declaración, ha dicho la judicatura es que todavía tiene inferencia en la SIGIN, pero al mismo tiempo me dice es que uno de ellos está pensionado. Bueno, y el otro, no, el otro está trasladado a Montería. Y los libros son del 2016, no pueden ser manipulables. Entonces no existe esa inferencia o esa necesidad de garantizar ese tema de obstrucción. Por lo tanto, considero
que la decisión que fue adoptada el día de hoy debe revocarse. En su lugar debe ordenarse por parte de la segunda instancia la revocatoria de la medida de aseguramiento por considerar que desapareció la famosa reunión, la inferencia de existencia de la misma y sobre ella se construye la medida y que los fines constitucionales han sido debidamente acatados. Y adicionalmente, pues, sea esta la oportunidad para pedir desde la segunda instancia que se compulsen copias contra mí y contra las dos personas que rindieron las declaraciones, con el propósito de que la justicia determine si yo estoy obrando como abogado bandido y pongo gente a decir mentiras, o si, por el contrario, simplemente estoy cumpliendo con mi labor y las personas que rindieron las declaraciones ostentan una honorabilidad que no puede ser desquebrantada en temas de decisiones ni en oposición a revocatoria de la medida, en tanto que estas personas requieren respeto, pero como hay unos documentos públicos que se pusieron de presente, que se compulsen las copias para que se adelante una investigación en mi contra y en contra de los que declararon, de tal manera que allí se puede determinar si se trata de hechos falsos, si se trata de hechos solidarios, en tanto que se presentaría un presunto fraude procesal que considero debe ser investigado para que no se afecte de ninguna manera mi buen nombre, que mucho me ha costado construir en más de 6 años de litigio. De esta manera, señor juez, considero que ha quedado el recurso debidamente sustentado porque ha atacado las posturas que ha tenido la judicatura, ha utilizado elementos materiales probatorios haciendo una valoración complementaria que pues ataca sus argumentos, la decisión. Adicionalmente, he basado mi postura en normas, es decir, en ciertos artículos puntuales del Código de Procedimiento Penal, y por tal motivo, entonces, habiendo quedado claro todo ese disenso y habiendo atacado la decisión en debida forma, el recurso se hace procedente y por tal motivo le ruego que se imparta el trámite respectivo. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el señor fiscal como no recurrente. Muchas gracias, su señoría. Le solicito al señor juez de segunda instancia que confirme lo decidido por el juez de primera instancia al entendido de que hizo un análisis razonable de la situación presentada, de los hechos, de la inferencia razonable que se tuvo en el momento de la imposición de la medida de aseguramiento, de todos los aspectos relativos a aquella medida de aseguramiento en domiciliaria en contra del procesado, los cuales una vez analizados consideramos que parece difícil que hoy después de 4 años una persona nos diga paso a paso lo que hizo hace 4 años. Esa es la inferencia que tenemos, que es difícil, pero ello no quiere decir que estamos poniendo en tela de juicio su honorabilidad o su palabra, simplemente estamos interpretando que a estas alturas es difícil, es muy difícil decir lo que hizo una persona hace 4 años. Si usted me pregunta hoy a mí qué hizo usted hace 4 años y me muestra papeles, pues lo que diga en el papel posiblemente, pero a una persona normal es supremamente difícil y es una situación que vamos a valorar en juicio, como bien lo dijo el señor juez y lo dije yo también, es una situación que se verificará en juicio. En cuanto a la medida que tiene el procesado, es una domiciliaria, es una privación de la libertad, que en su momento se consideró idónea, proporcionada, entonces tampoco está desbordada, a pesar de que una privación la libertad, pero hay unos elementos materiales que se debatirán en el juicio y que dan cuenta de la autoridad o participación del procesado en estos hechos. De igual manera, informarle a la defensa y a la segunda instancia de que una vez hechas las averiguaciones en cuanto a la víctima, esta víctima no tiene UNP ni está protegida por la Fiscalía General de la Nación. Como quiera, ya no quiso. Ella renunció a esa protección de la Fiscalía y se encuentra aislada en un sitio en donde solamente uno de nuestros fiscales sabe, ni siquiera este delegado fiscal tiene acceso o comunicación con ella, y ella está pendiente de que la llamen porque tiene miedo. Y miedo porque sufre un atentado en donde casi le desbarata a la familia, a su esposo, a ella, entonces no es para más, y ella argumenta de que efectivamente el único problema que ha tenido es con los procesados aquí y que sus problemas en la empresa eran cosas administrativas. Entonces, pues no es la Fiscalía la que lo está acreditando, pero hay un testimonio de mucha credibilidad de esta persona que manifiesta que por esta situación sufrió un atentado. Esa es la palabra de ella. La Fiscalía pues simplemente lo tiene como inferencia razonable y lo
transmite a la judicatura en sus diferentes etapas. Tiene el uso de la palabra el señor representante de víctimas. Sí, señor juez, permítame, yo desconecto esto para que me dejen intervenir. Gracias, señor juez. Bueno, en cuanto a los argumentos esbozados en la apelación al señor juez superior, pues decirle que confirme la decisión adoptada por el juzgado de garantías el día de hoy, por muchas razones, pero para no ser tan extenso, porque ya es hora de almuerzo y hay otras audiencias programadas, para no ser muy extenso, es simplemente recordarle que el abogado de la defensa, en esos 6 años de experiencia que dice tener, de pronto no ha entendido los roles, y los roles son asumidos de manera independiente. Él inicia diciendo que respeta la decisión del señor juez, pero luego nos ataca y prácticamente nos dice que lo estamos acusando de falsedad o cosas que nadie aquí ha dicho. Aquí se le ha tratado con sumo respeto, inclusive con admiración. Hemos admirado esa capacidad, esa elocuencia, hemos admirado esa forma como de trabajar, como ese optimismo, como esa juventud, como esas ganas que se le ve, pero confunde los roles, confunde las posiciones. Decirle a un juez constitucional como el juez de instancia que lo ha maltratado en su dignidad, pues es una exageración y es no estar sincronizado con los roles que le competen. Decir que el fiscal o que la representación de víctimas hemos querido ultrajar su nombre y su dignidad no es nada más alejado que la realidad. Antes, por el contrario, le hemos brindado todas las garantías, hemos esperado con paciencia, estamos atentos, recibimos sus correos, recibimos sus anotaciones, y la verdad no merecemos esas críticas, y que por ende, conociendo yo al doctor Astaiza, quien es el juez inferior en esta oportunidad, le va a proporcionar por derecho a la defensa, porque así es el doctor, honorable juez segundo de garantías, le va a conceder el recurso de apelación. Y se lo va a conceder porque es un hombre digno, es un juez íntegro que en su vida ha tratado como lo ha querido hoy ver o hacer ver el abogado de la defensa. Jamás. Y le va a otorgar la apelación porque él seguramente va a considerar que es oportuno que usted, señor juez superior, revise si en verdad aquí hemos actuado de manera desleal o grosera o indigna, o hemos tan solo o dicho que el señor Castillo es culpable de un atentado. No, nosotros nunca hemos dicho eso. Hemos dicho que hay una investigación de un atentado, que hay una víctima que está con miedo, que está protegida, que está resguardada. Entonces, solo cabe decir eso, y que nuestro actuar el día de hoy, tanto el señor juez, señor fiscal y este representante, ha sido acorde con la dignidad humana, con el respeto que se merecen las partes, y que si en algún momento hemos ofendido al doctor Neira o al doctor Castillo, entienda que son nuestros roles, pero que en ningún momento hemos actuado en contra de la persona, sino hay un proceso que hay que adelantar con respeto y con dignidad, y así lo hemos venido haciendo. Muchas gracias, señor juez superior, y así termino mi intervención. Una vez que el señor defensor ha sustentado sus planteamientos, entendiendo el suscrito funcionario que efectivamente pues ha atacado la decisión en el aspecto de la valoración de los elementos materiales probatorios, y que debe revisarse pues esa situación por parte del juez de segunda instancia al efecto de determinar si revoca o confirma la decisión proferida. El suscrito funcionario concederá el recurso de apelación en el efecto devolutivo, conforme lo predica el artículo 177 del Código de Procedimiento Penal, porque es de las audiencias o los autos más bien que resuelve sobre la imposición, sustitución o revocatoria de medida de aseguramiento, así lo dice el código, se otorgan el efecto devolutivo, y de esa manera pues se considera el recurso de apelación para que sea repartido ante los jueces de segunda instancia, jueces del circuito penales, pero asumiendo funciones de control de garantías en segunda instancia.
se notifica la presente decisión en estrados a los sujetos procesales. Por parte de la Fiscalía, ¿alguna observación? Sin observaciones, su señoría. Señor representante de víctimas. Señor juez, sin observaciones negativas, todas las observaciones son positivas. Gracias. Por parte del señor defensor. Sin ninguna observación, señor juez, muchas gracias. Gracias. Entonces, damos por terminada la presente diligencia, siendo las 12:32 señoría, minutos. Dígame. En virtud del principio de oralidad, le rogaría muy respetuosamente que por secretaría de su despacho se ordenara el suministro de copia de la diligencia del día de hoy, señor juez. Muchas gracias. Sí, señor, está en todo su derecho. Entonces, suelo mandar la audiencia vía correo electrónico. Si gusta, le reenvío, digamos, en esa misma oportunidad a su correo de donde usted me corre traslado de los elementos. ¿Qué le parece? ¿Está bien? Perfecto, señor juez, muchas gracias. Y alguna observación que usted tenga, pues me la hace saber. Con mucho gusto estaría atento. ¿Listo? Gracias, señor juez, muy amable. Bueno, entonces, ya con esta constancia damos por terminada la diligencia, siendo las 12:32 minutos de la tarde. Hasta luego, que esté muy bien. Gracias, señor juez. ¿Qué, doctor? ¿Qué más? A ver. Espérate. Ya los otros... Espérame, voy a finalizar la grabación.